Buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos después del paréntesis navideño a nuestras actividades de la Real Academia de San Romualdo. Espero que hayan tenido una feliz entrada de año. Les felicito por un nuevo año, aunque ya han pasado unos cuantos días. Y sean todos, como digo, sean todos ustedes bienvenidos a este primer acto que va a anunciar ahora la señora secretaria general, doña Adelaida Bordés. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de enero de 2023, recogida en el acta número 384, se acordó incluir en el programa de actos de este curso 2023-2024 la conferencia titulada La primera conquista de Tarik, pospuesta debido a las circunstancias sobrevenidas que todos conocemos y a cargo del ilustrísimo señor profesor don Carlos Vara Torres, catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica de la Universidad de Málaga, doctor en Historia Medieval, Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado, investigador principal que ha diseñado el primer robot laparoscópico y Premio Bandera de Andalucía de Investigación, entre otros méritos. Es miembro de honor de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica, académico de la Burguense Ferran González de la Historia, académico de número de la Ciencia Malagueña, académico correspondiente de la Real Nacional de Medicina y de la nuestra, cuyo ingreso tuvo lugar el 14 de marzo de 2013. Gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor don Carlos Vara Torres para pronunciar su conferencia sobre la primera conquista de Tarik. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Es para mí un honor volver a la Real Academia, que tuvo la gentileza de nombrarme miembro correspondiente, y les voy a contar, si ustedes me lo permiten, la primera conquista de Tarik. En el año 632, como ustedes ven, se había muerto Mahoma, fue el año que murió Mahoma. Y en esa situación, ya en ese año, estaba todo el norte de África en poder de la religión islámica. En España, toda la península estaba dominada por los visigodos y fundamentalmente también quiero referirme especialmente a esa parte de arriba, donde está Narbona, que es la Costa Azul actualmente de Francia, que era la conocida como la Septimania y que también era del reino visigodo de España. En ese momento había muerto Bitiza. Bitiza, el último rey visigodo, murió aproximadamente en el 710 y es sustituido en el trono por el conde Rodrigo, que se transforma en el rey don Rodrigo. Hay que tener en cuenta, para el desarrollo de los hechos, que la monarquía visigoda no era hereditaria y por tanto era por elección de los distintos condes. Entonces, don Rodrigo parece ser que se comportó deshonestamente con la hija de uno de los condes, que era el conde don Julián, que mantenía todavía el poder a nivel de Ceuta. Y entonces Musa, que era el gobernador de la parte norte de África por parte del Califato de Bagdad, decide hacer una expedición de investigación, una avanzadilla, de cruzar el estrecho en el 710 y le manda como jefe del ejército a un musulmán que se llamaba Tarif, terminado en F. Este musulmán, con un mediano ejército, atraviesa el estrecho y entra por la actual ciudad de Tarifa, por ahí de su nombre, y hace una gran botín a base de coger a la población local desprevenida y vuelve nuevamente a África para contarle a Musa el éxito de la operación. Ante esto, Musa decide hacer una expedición más importante, con más gente, y esta vez lo manda
por medio de un general que se llama Tarik, terminado en K, o algunos lo ponen en Q. Tarik se apoya en la traición del conde don Julián de Ceuta, que le presta una serie de pequeños barcos, con lo cual, en repetidos viajes a través del estrecho, desembarca a nivel de Gibraltar unos 7.000 hombres. Tarik tiene la obsesión de pasar a la historia y entonces al monte de Gibraltar le pone su nombre, de aquí de Gibraltarik, ¿no? Actualmente Gibraltar. Don Rodrigo, que estaba en el norte peleando con los vascos, estaba en Pamplona, pues monta un gran ejército de visigodos y a uña de caballo viene a enfrentarse con este importante ejército que ya no es tan pequeño como el del año anterior. Y entonces tiene la confrontación lugar en la batalla que conocemos con el nombre de la Jándara. Aquí, en la Jándara, en esta laguna, se enfrentan los dos ejércitos y en el ejército visigodo, las alas del ejército, el ala derecha y el ala izquierda, están al mando de los hijos del antiguo rey visigodo, de Vititza, los hijos de Vititza, que en un momento determinado, de acuerdo con su tío, el obispo Opa, traicionan a don Rodrigo y se marchan de la batalla, con lo cual se desnivelan las fuerzas y don Rodrigo pierde la batalla, la famosa batalla de la Jándara, que algunos estudiamos cuando éramos pequeños, como la del río Guadalete. De esto hay discusiones, pero parece que lo más actual es que fue en la Jándara. Entonces, ocurre una cuestión importante, y es que la batalla, que dura unos 3 o 4 días, no es definitiva, y entonces Tarik intenta seguir al ejército vencido, y la verdadera batalla, según don Sánchez Albornoz, tiene lugar en Écija, y aquí derrota finalmente al resto del ejército visigodo. Parece ser que Tarik tenía esa obsesión de poner su nombre y pasar a la historia, porque en las crónicas árabes dice que hizo su campamento en una fuente que se llamó la Fuente de Tarik, y que posteriormente, con la conquista, muchos siglos después, por Fernando III el Santo, se llamaría la Fuente de los Cristianos, que la tienen aquí representada y está a la salida de Écija hacia la carretera de Sevilla. Entonces, esta fue la batalla definitiva. ¿Pero qué pasó con don Rodrigo? Pues esto es muy importante según los autores históricos actuales. Don Rodrigo no apareció ni su cadáver ni cayó prisionero. Y esto fue una pena, porque si don Rodrigo hubiera caído prisionero, entonces inmediatamente el pacto que habían hecho los traidores y Tarik consistía en tonsurarle al rey, como habían hecho con Bamba y otros reyes visigodos, e introducirlo en un convento, porque una vez tonsurado ya no podía ser rey. Esto daría lugar a que Tarik recogiera todo el enorme botín de la batalla y se volviera para África, que era el pacto. Pero como no apareció ni el cadáver de don Rodrigo, ni fue prisionero don Rodrigo, el obispo Opa y Tarik pensaron que don Rodrigo había escapado de la batalla y que se había dirigido a Toledo para organizar una resistencia. Este motivo fue por el cual no acabó aquí la entrada de Tarik, sino que siguió y progresó la conquista hacia el norte. Tarik usó fundamentalmente en aquella época las antiguas vías romanas, y desde la batalla de la Jándara pues cogió la vía Augusta, que conocen ustedes perfectamente, que es la clásica que iba hasta Roma, y atraviesa la Sierra Morena, no por el actual paso de Despeñaperros, sino más hacia el levante, por el paso de Santi Esteban del Puerto, que ese fue un camino que después Felipe IV usó por primera vez, que se llamó el Camino de Carros de Andalucía, porque Despeñaperros, por el viso del Marqués, pues no era de carros, sino solamente de acémilas y de mulas. Atraviesa Santi Esteban del Puerto y se dirige hacia lo que se llama Villanueva de la Fuente, ya en la región manchega, y coge
el itinerario número 30 del itinerario de Antonino, de tal forma que en Villanueva de la Fuente, ¿verdad?, cambia de dirección para dirigirse no hacia Cartagena, hacia Levante, sino hacia el norte, hacia Toledo. En Villanueva de la Fuente actualmente se llega a Laminium, que es la actual población de Alhambra, que tiene una gran cantidad de restos romanos e incluso tiene un castillo de la primera época musulmana a la entrada del pueblo. Desde Alhama, desde Alhama se dirige al norte a buscar el río Ciguela y pasa, pues, el itinerario número 30, por el puente de Villarta de San Juan, puente actual que es digno de visitarse, que cruza el río Ciguela y que tiene 64 ojos, ¿verdad?, y está en perfecta construcción. Y así se llega a la ciudad de Consuegra, a la actual ciudad de Consuegra. Aquí tienen ustedes la representación del castillo, que fue del orden de Malta y que antiguamente había sido consabura y que había sido incluso en época romana más importante que el propio Toledo. Desde aquí, desde Consuegra, llega a Toledo. Y cuando llega a Toledo se encuentra que Toledo está abandonado, que quedan solamente una colonia muy importante de judíos, pero visigodos quedan muy poquitos o solamente los viejos que no pudieron escapar. Y entonces los judíos se ponen a favor del invasor. ¿Y por qué se ponen los judíos a favor del invasor? Pues fundamentalmente porque eran muy maltratados por los visigodos. Había concretamente dos leyes, una ley de Bamba y otra ley de Elvigio. Elvigio era un pájaro de cuidado porque era el yerno de Bamba y le tonsuró cuando estaba dormido y se hizo él el rey. Pero bueno, a lo que vamos, estos dos reyes habían decretado unas leyes antijudías que les impedía prácticamente desarrollar actividad alguna. Y por eso cuando llegó Tarik, que respetaba también a los judíos porque eran fieles del libro sagrado, como también lo eran los cristianos, pues entonces se pusieron a favor de él. Y estos judíos le comentaron que la desbandada que se había producido en Toledo era porque se habían llevado el gran tesoro de los visigodos que estaba hasta ese momento en Toledo. Y la prueba es que tenemos todavía piezas de ese tesoro que se han conservado y que están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, como son el tesoro de Guadamur, ¿no?, de las lámparas votivas, etcétera, y las coronas. Pero ¿cuál era ese enorme tesoro? ¿Cuál era el origen de ese enorme tesoro que tenían los visigodos? Pues esto se remonta al año 70 después de Cristo. Efectivamente, Tito tiene que hacer la guerra contra los judíos, guerra que está descrita perfectamente por Flavio Josefo, este historiador judío romano, que también fue el primero que habló de la existencia de Cristo. Y en el año 70 Tito, finalmente, después de una guerra muy cruel, destroza totalmente Jerusalén. Y entonces, aquí tiene una representación del templo, y entonces coge todo ese gran tesoro de los judíos y se lo lleva a Roma. Y lo lo conservan en el templo de Júpiter Capitolino en Roma. Tanto es el éxito de Tito que su hermano Domiciano, al hacer el arco triunfal de Tito, representa, como lo ven ustedes aquí, en un bajo relieve, la calidad del tesoro de los judíos. Y aquí ven el famoso candelabro de los 6 brazos, y aquí ven esta mesa que la denominan en los historiadores la mesa de Salomón. De la mesa de Salomón podríamos echar una charla entera, porque esto es un lío de mucho cuidado. Pero bueno, a lo que nosotros vamos, esta mesa de Salomón, que está perfectamente descrita por los historiadores, que tenía 2 codos de longitud y 1 codo de ancho, realmente era la mesa de las ofrendas que se realizaban en el templo. Y sin embargo hay otros autores que piensan que no era la mesa de Salomón descrita en los textos judíos, sino que era un misal, el misorium aureum, que era una especie de trípode para colocar los misales en la ceremonia católica ya, que era de una suntuosidad y de una riqueza extraordinaria.
¿Qué pasó con la mesa de Salomón o el Misorium Aureum? Pues unos autores piensan que Tarik la cogió a nivel de Toledo, la encontró en Toledo, pero otros autores musulmanes de la primera época dicen que no, que Tarik encontró la mesa siguiendo hacia el norte, ¿verdad?, en persecución del resto de la nobleza visigoda, en una ciudad que se denominó, lo dominan las crónicas contemporáneas, como Medina Almeida. Esa ciudad, en el momento actual, no se ha encontrado. Pero yo les voy a contar una cosa, que es un cotilleo poco científico, pero que yo la he encontrado. Ahora lo van a ver. Bien, entonces, estos siguen hacia... Aquí hay otras piezas del famoso Museo del Tesoro. ¿Y qué camino siguió Tarik? Pues claro, Tarik, que no conocía nada de esto, se fió de sus aliados los judíos, a los cuales se entregó Toledo para que lo defendieran por si había un contraataque, y se fió de la carretera que le dijeron que tenía que seguir. Y entonces efectivamente cogió la calzada romana que iba en dirección hacia Alcalá de Henares y hacia César Augusta, es decir, hacia Zaragoza. Esta calzada romana, ¿verdad?, que es la vía 25 del itinerario de Antonio, venía de Mérida Augusta, pasaba por Toledo e iba a Zaragoza para empalmar con la otra vía que iba recorriendo el litoral levantino. Pero cuando Tarik llega a Guadalajara, que está allí al final de la diapositiva, alguien le dice que por allí no ha pasado ningún resto del ejército visigodo, ni carros, ni elemento alguno. Y entonces se da cuenta de que el ejército visigodo ha buscado una vía distinta, fundamentalmente dirigiéndose hacia el oeste, como ven ustedes aquí. Entonces, de esa forma se llega a cruzar el río Jarama a nivel de Talamanca del Jarama, desde Guadalajara, como ven aquí, se llega a Talamanca. Aquí está el río Jarama, que actualmente su cauce ha sido desviado, pero que es un puente impresionante, ¿verdad?, en el cual se pagaba tributo por pasar, y se dirige hacia la Sierra Norte de Madrid. ¿Por dónde cruzó Tarik la Sierra Norte? Pues aquí don Claudio Sánchez de Albornoz, mi maestro Gonzalo Martínez Díaz y otros muchos dicen que pasó por el actual Buitrago, o sea, por la carretera actual de Somosierra, la autopista, la 1, que va a Francia. Y entonces dicen que por ahí es donde llega a la parte norte de la sierra. Sin embargo, nosotros creemos que no. Y nosotros creemos que no porque ya había una pista que nadie se le ocurrió investigar, que la da ni más ni menos que el don Rodrigo Jiménez de Rada. Don Rodrigo Jiménez de Rada es un arzobispo, primado de España, que intervino en la famosa batalla de las Navas de Tolosa y que fue un gran políglota y que fue un gran historiador. Fue el que hizo el nuevo concepto de historia como nosotros la conocemos actualmente en una publicación que se llamó Los Hechos de España o Los Rebus de Hispania. Y este don Rodrigo, que comenta desde la creación del mundo hasta el momento suyo de las Navas de Tolosa, dice que Tarik pasó por un monte que le puso su nombre. O sea que Tarik puso otro Gibraltar. Y eso lo dice don Rodrigo en el principio del siglo XIII, en su Rebus Hispania. Entonces se nos ocurrió ir buscando los mapas del Servicio Nacional y efectivamente aquí hay un collado de Gibraltar en la sierra que pasa hacia Segovia por la Fuenfría, es decir, por los molinos. Y aquí todavía persiste el nombre del collado de Gibraltar y esta es la pelota, que es el collado de Gibraltar. Aquí hay un bastón colocado. Por lo tanto, es por ahí por donde pasó. Y todos los grandes historiadores no se habían molestado en estudiar a don Rodrigo, que lo dijo en el siglo XIII, principios. De ahí cayó a la parte norte de la Sierra Central y cayó a lo que hoy es la Granja de San Rafael, por las 7 revueltas, y de esta forma llegó a coger este camino que tienen ustedes aquí, que recorre
Fuentidueña, Sacramenia, y llega directamente, esto es una ruta romana también, y llega a este pueblecito que hemos puesto aquí a mano, Cuevas de Probanco. Y en Cuevas de Probanco, la primera noticia de este pueblo la tenemos del año 942, cuando ya pertenece al condado de Monzón, o sea que es mucho más tardía. Pero y aquí en Cuevas de Probanco existe un castillo, un pequeño castillo, y mirando el mapa encontramos que hay un topónimo en esta zona que es un barranco que hace el río Botijas, como ven ustedes aquí, sobre todo en esta zona, que se llama La Mesa. La Mesa. Y entonces nos llamó mucho la atención que en todo el recorrido no habíamos... Mesas hay muchas, la mesa del rey en las Navas de Talausa, etc. Ese topónimo hay muchos, pero en todo el recorrido que pudo hacer Tarik solamente está este topónimo de La Mesa. Bueno, esto era una tontería pensar que eso iba a ser la Medina Almeida, pero entonces pues nos fuimos a ver La Mesa y aparte del castillo nos encontramos que la subida desde el barranco del río Botijas existía esta enorme formación que se prolongaba en la parte superior por una serie de construcciones gigantescas de piedra. Fíjense qué tamaño de puertas y el tallado de los quicios de la puerta, ¿verdad? Aquí tienen, fíjense el tamaño de las puertas, y que la gente de Cuevas de Probanco dice que eso eran corrales de animales. Pero entonces yo me pregunto, si tienes toda una mesa llana, ¿verdad? ¿Por qué te metes a hacer esta muralla pegada al barranco? Que eso es inconcebible, una muralla tan importante solamente para meter ovejas. Y entonces se nos ocurrió investigar un poco sobre la historia de Cuevas de Probanco y resulta que hay una leyenda que dice, bueno, en Cuevas de Probanco hay muchas bodegas de vino y eran antiguas cuevas. Y hay una leyenda sobre Cuevas de Probanco que dice que se encontró una vez un caballo de oro. Evidentemente el caballo no se ha encontrado, no existe ahora, pero existe la leyenda. Y entonces a nosotros se nos ocurrió, no como una base científica, pero de cotilleo medieval, pues que eso será La Mesa, porque si encontraron un caballo de oro, si encuentran el topónimo de La Mesa y encuentran esas fortificaciones que dicen que era para meter las ovejas merinas, que me parece una barbaridad teniendo todo un sitio llano, pues se nos ocurrió que eso fue La Mesa. Bien, esto no es nada científico, pero yo se lo cuento porque es divertido, ¿no? Entonces siguió buscando el ejército y pasó el río Duero por Roa, por Pedrosa del Duero, etc. Y después se encontró que tenía que cruzar el río Arlanza, que es este de arriba, aquí, y lo cruza por Tordómar. Tordómar se demuestra que es camino romano porque está este enorme puente de Tordómar, que es romano, eso está claro, porque hay piedras romanas que lo testifican, para seguir hacia arriba. Y de esta forma pasa por la parte sur de la provincia de Burgos, por Santa María del Campo. Aquí tienen la torre que hizo Siloé y que según Pita, el antiguo director del Museo del Prado, es la torre renacentista más importante de España, y llega también a un pueblo que se llama Pampliega. En Pampliega era donde le habían tonsurado a Bamba y lo habían metido años antes en un convento. Y a través de esta vía romana, ¿verdad?, por Pampliega y por esto, llega al pueblo actual de Sasomón, en el norte de la provincia de Burgos. Sigue constantemente una calzada romana. Sasomón es importantísimo en ese momento. Sasomón era el centro vital de otra vía romana, que era la Austúrica Urguilam, que era la que iba desde Astorga hasta Burdeos, por el norte,
Aquí tienen las distintas etapas de la villa romana y era de vital importancia para el Imperio Romano, porque por aquí se sacaba todo el oro de las médulas de Ponferrada y de Astorga, y desde Astorga Astúrica Augusta se llevaba hacia Roma. Por lo tanto, Salsomón era un centro neurálgico que dominaba todo este trayecto. Y en Salsomón se ve, por ejemplo, todavía aquí se ve la calzada romana, el puente romano, desde Salsomón, que había sido capital, la primera capital de Augusto cuando viene a pelearse contra los cántabros. Había establecido la capitanía general en Salsomón, coge el río Orda, ¿verdad?, y sigue hacia el norte. Ven aquí el puente romano, el Salvador de la Reina, que cruza el Orda. Este también es de origen romano, el puente. Y entonces sigue esta dirección hacia el norte y llega finalmente a esta mole geográfica que es la Peña de Amaya. La Peña de Amaya. Esta Peña de Amaya es una colosal fortificación natural, como ven aquí, fíjense la muela, ¿verdad? O sea, aquí está el pueblecito de Amaya, aquí abajo, pero llega desde Salsomón, y en esta Peña de Amaya había estado la antigua capital de los cántabros, ¿verdad? Esta peña solamente tenía una entrada, todo eran paredes cortadas a pico, era efectivamente como una muela de la dentadura, y fíjense aquí solamente había esta pequeña entrada que daba lugar a la subida a la Peña Amaya. Peña Amaya tenía una meseta muy grande y encima tenía otra peña mayor, vean ustedes los cortados a pico que está toda la muela, y aquí en esta peña superior era donde estaba el castillo que habían hecho los cántabros y que después les había desalojado de allí Augusto. Y Augusto fortificó la Peña Amaya cuando viene a luchar contra los cántabros, porque, como demuestran los itinerarios de barro de la vía, que necesita para conectar con Suances, que es el norte, en la provincia de Santander, que es por donde incluso, pero no me quiero extender, se metieron las columnas romanas para atacar también desde el mar hacia el dentro de Cantabria, a la vez que las legiones desde el sur atacaban a los cántabros. Bien, esta Amaya, por lo tanto, cuando se marchan los romanos, vuelve a ser colonizada por los cántabros y es fundamentalmente Leovigildo en el 574 cuando finalmente destroza definitivamente a los cántabros y se transforma la Peña Amaya en el condado de Cantabria. Y hay en el condado de Cantabria, de los visigodos, la capital la tiene en la Peña Amaya. Aquí tiene la representación de una arqueta de marfil que está en La Rioja, en San Millán de la Cogolla, en donde se demuestra que Leovigildo le corta la cabeza a Ambulcio, que era el que defendía la Peña Amaya por parte de los cántabros, ¿no? De esta forma, por lo tanto, Tarik logra conquistar la Peña Amaya, pero la logra conquistar no por asalto, porque esto era imposible, sino por hambre, ya que se habían refugiado muchos visigodos que huían de la invasión árabe en la Peña Amaya y llega un momento en que se quedan sin subsistencia alimenticia, aunque agua siempre tiene la Peña Amaya, porque en lo alto tiene un nacimiento de agua, entonces se tienen que rendir finalmente por falta de intendencia. Y de esta forma, Tarik llega de una tacada, por así decirlo, desde aquí, desde la laguna de la Janda, sin parar, hasta Peña Amaya, es decir, recorre más de 1000 kilómetros de éxito en éxito. De esta forma empieza la primera batalla del periodo de la Reconquista, que durará 800 años, hasta 1492 con la toma de Granada. Y fíjense aquí en este mapa, como resumen, el viaje que hizo Tarik, ¿verdad?, en la verde, hasta llegar a Peña Amaya. Algunos autores piensan que cuando terminó de conquistar Peña Amaya, Tarik se dirigió por esa calzada romana que hemos visto hasta Astorga y que tomó Astorga. Sin embargo, otros dudan de que se tomara Astorga, sino simplemente
que la sitió durante un tiempo y después volvió hacia Guadalajara para encontrarse con Muza, que envidioso de los éxitos de Tarik, pues había pasado ya el estrecho con un ejército más potente. Y ahí hay una historia o una leyenda en que dice que Musa recogió todo el tesoro de los visigodos y se fue para Bagdad, para presentarlo al califa, ¿no? Y entonces Tarik, que se olía que le iban a quitar el protagonismo, había arrancado una pata de la mesa de Salomón y entonces se la había guardado. Y cuando llegaron a donde el califa y el Muza se puso las medallas, pues entonces, y querían casi meter en la cárcel a Tarik por no haber esperado a Muza, pues él demostró sacando la pata de la mesa que encajaba perfectamente en la mesa que Muza había dicho que había conquistado él. Entonces hubo una gran represión por parte del califa contra Muza por haberle engañado. Bueno, pues esto es lo que yo les quería contar. Amaya, por terminar, fue conquistada después en el 860, o sea, un siglo después, por el conde don Rodrigo, el cual su hijo, don Rodrigo, fue el fundador de la ciudad de Burgos, de donde yo vengo, en el 884, y es el poema de Fernán González que dice: en aquella época harto era Castilla, pequeño rincón, cuando Amaya era su cabeza y Tero, en la provincia de Burgos, Palencia, su mojón. Pues muchas gracias por su interés. Sí, es temprano. Sí, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario que pueda contestar el señor conferenciante, puede hacerlo. ¿Tarik estaba apodado como Tarik el Tuerto? Eso no lo he escuchado yo. No lo sé. No lo sé si tenía ese apodo. Sí que los historiadores serios hablan de que Tarik no era bereber, sino que era persa. Pero de las características personales de Tarik, de lo que yo he estudiado, no sé si era tuerto o no. Pero es posible, porque como la guerra medieval era como era... Sí, lo más probable. Sí. ¿Qué peso crees tú que tenía o que tuvo Tarik en abrir camino para el avance de la entrada musulmana? Hombre, pues fue vital, ¿no? Porque claro, cuando se dieron, fundamentalmente porque se demostró con la expedición de Tarik que ya no quedaba ejército visigodo que se enfrentara a él, ¿no? Y que además los hijos de Bititza fueron súbditos después del califa de Bagdad, o sea que se sometieron al califa de Bagdad, les dio unos territorios, etcétera, unos condados y permitió la entrada. Bueno, después llegaron, en el mismo año, llegaron hasta Toulouse y hasta Poitiers, porque estos subieron, se lo pusieron muy difícil también a los francos, ¿no? Y la Costa Azul fue mucho tiempo musulmana incluso, ¿no? Al final, el tesoro de los visigodos era el tesoro que estaba en el templo de Júpiter Capitolino, ¿o? Sí. ¿Y cómo llega hasta aquí? Pues porque Alarico, cuando destruye Roma, Alarico era un rey visigodo. Cuando Alarico destruye Roma, agarra el tesoro del templo capitolino y se lo lleva a Carcassonne, a la ciudad francesa de Carcassonne, que era, por eso la importancia del mapa de demostrar que la Septimanía también era visigoda. Y ahí tiene su tesoro. Pero entonces después hay una batalla de los visigodos con los francos, con Clodoveo. Y entonces Clodoveo les gana en Villeneuve y entonces sitia Carcassonne. Para salvar a los visigodos del sitio de los francos de Clodoveo, viene el tío de Alarico el joven,
ya Alarico el viejo, el que le había cogido el tesoro, ya no vivía, Alarico el joven, viene su tío carnal, que es Teodorico, que es rey de los ostrogodos. Y este agarra, rompe el cerco de Carcasón, coge el tesoro y como Alarico el joven era muy joven y no tiene capacidad de mando, Teodorico se lo lleva a Rávena y lo tiene en Rávena. Y cuando Alarico ya es mayor de edad y toma el mando del reino visigodo de España, su primo, porque ya Teodorico, su tío, se había muerto, le devuelve el tesoro. Y hacen un pacto. Él le devuelve el tesoro a Alarico el joven, que se marcha a Toledo, y él se queda con unas ciudades del sur de Francia. O sea que Teodorico el ostrogodo fue el que salvó de que no se lo quedaran a los franceses. Es muy típico de ellos. Bueno, pues efectivamente la entrada de los árabes en España la hemos estudiado siempre pues de pasada. Es admirable el recorrido que nos ha demostrado y haber estado in situ. Nos invita a viajar, a hacer ese trayecto. Muy bonito. Y conocer la España vaciada, o sea que no está tan vacía, por lo menos está lleno de puentes romanos que son los que no se caen. Y hay muy buenas comidas en esa tierra. También. Está el cordero de mi pueblo, la morcilla, muchas cosas. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta preciosa y magnífica conferencia que nos ha encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este es un recuerdo, que es el cartel que hemos preparado para esta conferencia. Muchísimas gracias. Y además, le quiero hacer entrega de hemos tenido una serie de conferencias sobre el 275 aniversario del Real Colegio de Medicina de Cádiz y hemos editado, se ha editado un sello con una tarjeta del primer día y tal que creo que le hará. Pero me hace mucha ilusión porque mi padre fue catedrático de la Universidad de Cádiz en el año 1927, porque Cádiz siempre era la que quedaba vacante y por aquí pasaron todos los catedráticos de cirugía. Y muchísimas gracias. Muy bien. La Real Academia de San Romualdo les agradece a todos su presencia aquí, autoridades civiles, militares, señoras y señores académicos, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia, que ha sido muy numerosa y yo le agradezco de verdad que vengan ustedes, sobre todo para oír estas preciosas conferencias que tanto nos ilustran en lo que hemos estudiado y tenemos que seguir aprendiendo más cosas. Muchísimas gracias. El próximo acto de la Academia será el día martes 30 de enero a esta misma hora y será sobre el almirante Cervera, la esencia de Cervera, detalles que hicieron grande al almirante. Estará a cargo de un heredero suyo, Ángel Luis Cervera Fantoni, doctor en Historia. Será el martes 30 a 19:30 horas, también en el Centro de Congresos. Están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.